La clase de ciencia es el sistema respiratorio. ¿Alguien sabe qué es el sistema respiratorio? Por donde respiramos. Por donde respiramos, ¿no? ¿Dónde llega el aire que respiramos? Por la nariz. Ya entra por la No, a nariz. toda parte del cuerpo. Ya, A muy todas las bien. partes del cuerpo como oxígeno. Claro, ya cuando respiramos llega a los pulmones y de ahí se reparte a todas partes del cuerpo, ¿no? La pregunta es, ¿cómo se reparte por todo el cuerpo? Por los... mm, ¿Quién sabe? ¿Quién sabe? Un punto. por las células. Por las células. Muy bien. Por las células, ¿ya? Pero son por las células sanguíneas. ¿Se acuerdan la clase pasada que decíamos que la sangre es el encargado de repartir las vitaminas, ¿no? Y también oxigenar todo el cuerpo. ¿Se acuerdan? Ahí va a decir que me lo gustan. Ya, entonces tiene que ver con el sistema circulatorio, lo que es la respiración. ¿Ustedes creen que sí o no? Sí. Sí. Sí, ¿no? Y bastante, ¿no? Entonces, empezamos lo que es el sistema respiratorio. Buenos días, buenos días. Nos dice lo siguiente. Es un proceso que permite el intercambio gaseoso. Ya ese gaseoso no quiere decir de la gaseosa, quiere decir del aire, ¿ya? Es decir, toma oxígeno del aire que inspiramos y luego eliminamos. Eso es lo que nos dice inspiramos, es cuando respiramos, cuando el aire ingresa, ¿ya? Inspiramos. Dice luego elimina el dióxido de carbono fuera del cuerpo. O sea, el oxígeno que ya no tiene, ya lo que ya no tiene, ya lo que ya no sirve, digamos, lo que respiramos, el cuerpo expulsa y es el dióxido de carbono, ¿ya? ¿Se relaciona con el sistema circulatorio? Sí, ¿ya? Porque estos gases viajan a través del torrente sanguíneo, ¿ya? Estos gases, ¿no? El oxígeno que ingresa a los pulmones, ¿ya? También va circulando por todo el cuerpo, por el sistema circulatorio, ¿ya? ¿Mediante qué? Mediante la sangre, ¿ya? Nos dice, siendo el oxígeno un gas importante, ¿ya? Que las células de nuestro cuerpo necesitan para obtener energía, ¿ya? ¿Por qué necesitan la energía, no? ¿Por qué? Porque todo el cuerpo necesita de oxígeno, ¿ya? Nos dice de los nutrientes obtenidos por el sistema digestivo, ¿ya? Entonces, aquí todo en esta parte nos dice que el sistema respiratorio está vinculado con el sistema circulatorio. ¿Mediante qué? Mediante el oxígeno, ¿no? Mediante la inspiración y luego la eliminación de carbono, ¿no? Entonces, si les preguntan en el examen, ¿el sistema respiratorio está vinculado con el sistema circulatorio? Ustedes tendrán que decir sí y el por qué, ¿ya? Luego tenemos dos mecanismos o dos etapas de respiración. Uno de ellos es la inspiración y la otra es la expiración, ¿ya? ¿Alguna vez han escuchado de eso? Sí. Sí. Tiene otros nombres que ahorita lo vamos a detallar, ¿ya? Nos dice, la inspiración es el movimiento que permite la entrada del aire. Ojo, entonces la inspiración es la entrada de aire por las fosas nasales hasta los pulmones. Eso es la inspiración. La expiración es el movimiento mediante el cual se expulsa al exterior una parte del aire que contiene los pulmones. Y quiere decir que una parte que nosotros respiramos se queda y la otra parte, que es el dióxido de carbono, expulsamos de nuestro cuerpo. ¿Ya? Hasta ahí. ¿Alguna pregunta? No. No, ¿no? Entonces, aquí vamos a ver lo que les decía. Profesor, pero la sangre ingresa como el aire. La sangre entra como aire, no, es un componente de células, ya una parte, digamos, como de las células sanguíneas transmite el aire. No quiere decir que por nuestras venas va a correr aire, así como no sé, un sorbete lleno de aire, así no, ya. Son células diminutas que no van a poder ver a simple vista, ya. Nos dice lo siguiente, ¿sabías que, y aquí en este lado tenemos una niña, ¿ya? O puede ser un niño, no, es una niña que está inspirando, ¿ya?
¿no? Entonces está haciendo la inspiración. ¿Qué es la inspiración? Es la entrada de aire por la nariz y llega a los pulmones, ¿ya? Y nos dice, la inspiración también se llama inhalación. Esta es la palabra más común cuando te dice, inhala, te dice, ¿no? Entonces ustedes empiezan a respirar. No, esto se hace más en educación física, ¿ya? Luego tenemos lo siguiente. Expulsando. Expulsa el CO2, ¿no? Si se dan cuenta en el gráfico de adelante, los pulmones crecen y en este lado los pulmones vuelven a su estado normal. Nos dice la inspiración, también se llama exhalación, ¿ya? Entonces, exhalación es un nombre más común, ya los que conocen. Entonces sería inhalación y exhalación, ¿no? Cuando respiras y botas el oxígeno. Ojo que la manera correcta es respirar por la nariz, ya cuando se hace ejercicio, ¿no? Respiras por la nariz y botas por la boca. Ya otros respiran por la boca y botan todo por la boca y su nariz no lo utiliza. ¿Ya? Entonces hay maneras, pero eso se hace en educación física. ¿Alguna pregunta hasta ahí? ¿Alguien tiene una pregunta hasta ahí? No, ya no. Muy bien. Luego tenemos, nos dice, partes del sistema respiratorio. Consta de vía respiratorio y pulmones, ¿no? La pregunta es, ¿cuántos pulmones tenemos? Dos. No se vayan a confundir, no vayan a decir, tenemos bastantes, profesor, no vayan a decir. Nos dice lo principal. Vías respiratorias son órganos conductores de aire y están formadas por la nariz, la laringe, la faringe, la tráquea, los bronquios, etcétera, etcétera. Y aquí tenemos todo especificado, ¿ya? Por ejemplo, empezamos por la nariz. La nariz nos dice está formada por fosas nasales que permiten la entrada y salida del aire. Nos dice, tiene células protectoras de mucosidad y vellosidades que permiten atrapar el polvo del aire y sirve del sistema de calefacción del aire que evita que ingrese el aire frío, ¿ya? Por ejemplo, las fosas nasales nos dice tiene mucosidad. ¿Es cierto o es mentira? ¿Saben qué es mucosidad? ¿Tu moco? No. Claro, ¿no? El moco, mucosidad. ¿Qué es el mucosidad? El moco, ¿no? ¿Por qué se produce el moco? Es una medida de defensa. ¿Ya? ¿Ya por qué se produce? Por el ingreso del polvo. Cuando ustedes están en una pista, digamos, que falta hacer y empieza a salir el polvo y tú estás pasando y respiras, ¿no? ¿Dónde se queda todo ese polvo del ambiente? El humo, digamos, de los carros, todo. La mayoría se queda en la vellosidad ya de la fosa nasal y todo eso produce la mucosa. Entonces, tener el moco, como se dice normalmente, es normal. No vayan a decir, a mí no me gusta tener moco, mi nariz está limpio. Todos tenemos la mucosidad, ¿ya? Luego tenemos la laringe. Nos dice, el aire pasa porque es una zona común al aparato digestivo que conecta las fosas nasales con la laringe, ¿ya? Entonces, eso se ubica en esta parte. Ahí está la flechita, en esta parte. La entrada de las fosas. Luego tenemos, tenemos la laringe. Nos dice, el aire continúa por un tubo cartilaginoso situado delante de la faringe. En su interior se encuentran las cuerdas vocales, que son los órganos de la voz. Entonces ya estamos bajando más y aquí se ubica lo que es la laringe. ¿Ya? Luego de la laringe vamos a tener lo que es la tráquea. Nos dice, la tráquea de la laringe, el aire continúa por este tubo formado por tejidos fibrosos reforzados por anillos cartilaginosos. Está situado a lo largo y delante del esófago, donde está casi a la entrada de los pulmones. Ahí, en esta parte, ya entrando a los pulmones. Luego de eso tenemos uno de los importantes, los bronquios. Dice, la tráquea se divide en conductores
fibrocartilaginoso porque él continúa el aire, cada conductor, ¿ya? Cada conducto penetra en los pulmones, ¿ya? ¿Dónde se sitúa eso? Son como vellitos, ¿ya? Mira que hay un circulito, ¿ya? Que ahí, hasta ahí llega lo que es el oxígeno, el aire o el oxígeno. Nos dice, luego los bronquios se dividen en bronquiolos que terminan en sacos aéreos, ¿ya? Llamados alvéolos pulmonares, ¿ya? Entonces, desde ahí parte a la repartición de todo el cuerpo. También tenemos aquí pulmón derecho, pulmón izquierdo, ¿ya? Todos tenemos dos. Los pulmones, nos dicen, son dos cuerpos blandos, esponjosos y muy elásticos, ¿ya? Y ahí tenemos todo lo que es el cuerpo humano con las partes de lo que es el sistema respiratorio, desde la nariz hasta los pulmones, ¿ya? ¿Alguna pregunta hasta ahí? Ninguna. Sumamente fácil, ¿cierto? ¿Ya? Ahora van a ver lo que les gusta a ustedes. ¿Video? Un video. ¿Video? Un video. A ver. Sí. Ahí va. Respiratorio. El intercambio de gases que ocurre durante la respiración es esencial para lograr la oxidación completa de los alimentos y obtener energía para el resto de los procesos corporales. Esta es la principal función del sistema respiratorio, el cual está constituido por las fosas nasales, la faringe, la laringe, la tráquea, los bronquios y los pulmones. Estos últimos, en particular, son los responsables del intercambio gaseoso y de la eliminación de sustancias tóxicas y patógenas que incorporamos del ambiente. Los pulmones son órganos pares que se ubican en la caja torácica, protegidos por las costillas y separados de estas mediante una pleura o capa de tejido conectivo. Están compuestos básicamente por unas pequeñas estructuras en forma de sacos, llamadas alveolos, que les confieren una gran superficie de intercambio a los pulmones y establecen una estrecha relación con los capilares sanguíneos. Por su parte, el diafragma es un músculo transversal que separa la cavidad torácica de la abdominal y se encarga de distender los pulmones, aumentando su capacidad hasta unos 4.000 a 6.000 centímetros cúbicos. Durante la respiración, el aire penetra por las fosas nasales y sufre un proceso de acondicionamiento, mediante el cual es calentado, humedecido y filtrado, pasando de la faringe a la laringe y de esta a la tráquea, la cual se dilata permitiendo el paso del aire hacia los bronquios. Estos pequeños tubos se ramifican en otros cada vez más finos que desembocan en los alvéolos pulmonares, donde finalmente sucede el intercambio de gases. Los alvéolos son pequeñas bolsas de aire ubicadas en la parte terminal y más pequeña de los pulmones, los bronquiolos. A su vez, estos sacos de aire se encargan del intercambio de gases dentro de los pulmones. Sin embargo, para entender mejor su función, es importante comprender su estructura, puesto que la función de los alvéolos está intrínsecamente ligada a ella. En nuestros pulmones existen aproximadamente 200 millones de alvéolos al nacer, pero en la edad adulta este número puede ascender hasta los 400 millones, lo que se traduce en una superficie respiratoria de más de 200 metros cuadrados. El diámetro de los alvéolos suele comprenderse entre las 200 y 300 micras, algo más de 2 veces el espesor de un cabello humano. Asimismo, dos componentes principales de estos sacos son el colágeno y las fibras elásticas, lo que permite que durante la exhalación los tejidos entren en funcionamiento. El oxígeno proveniente del aire pasa de los alvéolos a la sangre presente en los capilares, los cuales lo transportarán hasta el corazón. Este es el encargado de bombear la sangre oxigenada a todas las células del cuerpo y a su vez bombear la sangre cargada de dióxido de carbono hacia los pulmones de nuevo, para finalmente ser expulsadas durante la expiración al exterior. En la actualidad,
Este proceso tan importante está siendo afectado por nuestros propios hábitos y desarrollo tecnológico. La contaminación ambiental provocada por la liberación de gases tóxicos de las fábricas y medios de transporte a la atmósfera está provocando un aumento en la incidencia de numerosas enfermedades respiratorias, el sufrimiento de nuevas afecciones e incluso cambios en la morfología de los pulmones, los cuales llegan a presentar tejido cicatrizado y manchas negras debido a los productos tóxicos inhalados. Sin embargo, es sin duda el tabaquismo el principal flagelo para los pulmones del ser humano moderno. Cada día existen más fumadores y cada día nos hallamos más expuestos al humo extremadamente nocivo de los cigarrillos, de manera directa o pasiva. Ya seas un fumador activo o pasivo, debes saber que el humo de cigarrillos y tabacos contiene no solamente nicotina, sino también aminas heterocíclicas que pueden dañar el ADN de las células del tejido pulmonar. Esto, unido a la inflamación que provoca, favorece la aparición y proliferación de células cancerígenas, así como el desarrollo de vasos sanguíneos que alimentarán el tumor. Evitando fumar, disminuirás en un 80% las probabilidades de que sufras cáncer de pulmón, boca, garganta y esófago, así como numerosas enfermedades respiratorias. Cuida tus pulmones, realizando ejercicios de respiración. Aléjate de sustancias químicas nocivas e incrementa tu consumo de frutas y vegetales. Correr, nadar y montar bicicleta te ayudarán a fortalecer tus músculos y desarrollar la capacidad pulmonar. Rodéate de aire puro y respira profundamente. Tus pulmones te lo agradecerán. Recuerda que la vida siempre es mejor con salud. Muy bien. ¿Qué entendieron? A ver, ¿quién me dice? De los pulmones. ¿Qué son los alvéolos? ¿Alguien se acuerda? Son partes que unen como un corriente porque unen los pulmones. Ya. ¿Qué más? Claro. Es una sustancia. ¿Ya? ¿De qué se encargan los alvéolos? Mm, De trasladar de- ¿De trasladar qué? los químicos. Ya, lo que traslada los alvéolos es el oxígeno, ¿ya? Ahí empieza, ¿ya? La unión, digamos, de los pulmones y el sistema circulatorio, ¿ya? Por ahí se transmite lo que es el oxígeno, ¿ya? Por ahí inicia y ahí el oxígeno llega a todo nuestro cuerpo, ¿ya? Ahora vamos a ver lo que es la actividad. La primera pregunta nos dice, ¿qué entiendes por el sistema respiratorio? Facilito. La siguiente nos dice, ¿con qué otro nombre se conoce la inspiración y la expiración? Recontra fácil. Y por último nos dice, relaciona según corresponde las siguientes afirmaciones. Y tenemos todas las partes que hemos llevado, pulmones, tráquea, laringe, la nariz, la laringe y los bronquios. ¿Ya? Lo único que tienen que hacer es relacionar y contestar dos preguntas. ¿Ya? ¿Alguna pregunta sobre el tema? No. ¿Ninguna? Muy bien. Entonces, damos por